En diciembre de 1972, el vuelo 401 de Eastern Airlines se convirtió en una de las tragedias más recordadas de la aviación comercial. El avión, un Lockheed L-1011 TriStar, despegó desde Nueva York con destino a Miami, transportando a más de 170 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. Lo que debía ser un vuelo de rutina terminó siendo el inicio de una historia rodeada de misterio. Mientras se aproximaban al aeropuerto de Miami, la tripulación detectó un problema aparentemente menor. Una luz indicadora del tren de aterrizaje no funcionaba correctamente. El capitán Robert Loft, el primer oficial Albert Stockstill y el ingeniero de vuelo Donald Ripo comenzaron a revisar el fallo. En medio de la confusión, el avión fue perdiendo altura sin que los pilotos se percataran de inmediato. La aeronave, que volaba de noche, descendió sobre la oscuridad del pantano de los Everglades. Al no haber referencias visuales claras en tierra, la tripulación no notó el descenso hasta que fue demasiado tarde. A las 23:42 de la noche del 29 de diciembre, el vuelo 401 se estrelló violentamente contra el terreno pantanoso. El impacto destrozó gran parte de la estructura, y más de 100 personas murieron en el acto, incluyendo al capitán Loft y al ingeniero Repo. Sin embargo, más de 70 pasajeros sobrevivieron, muchos gracias a que los Everglades amortiguaron parte del golpe y permitieron los rescates, aunque en condiciones sumamente difíciles. La tragedia pudo haberse recordado únicamente como un accidente más de la aviación, pero lo que sucedió después convirtió al vuelo 401 en una leyenda. Eastern Airlines, en su intento de recuperar costos, decidió reutilizar piezas que habían quedado intactas del avión siniestrado en otros aviones de la misma flota de L-1011. Motores, hornos, puertas y diversos componentes fueron reinstalados en aeronaves que seguían en servicio. Fue entonces cuando comenzaron los testimonios extraños. Pasajeros y miembros de la tripulación reportaron ver a dos hombres uniformados que parecían ser parte del personal de Eastern, pero que nadie recordaba haber visto abordar. Al preguntar, las descripciones coincidían con el capitán Robert Loft y con el ingeniero Donald Ripo. Lo inquietante era que estas apariciones no eran simples visiones pasajeras. Varios asistentes de vuelo aseguraron haber visto a Repo en las cocinas de los aviones observando en silencio o incluso dando advertencias sobre problemas técnicos. En más de una ocasión, tras revisar las advertencias, se descubrieron fallas reales en el sistema. Uno de los relatos más famosos cuenta que un piloto, antes de despegar, vio a un hombre sentado en la cabina auxiliar. Cuando se le preguntó qué hacía ahí, la figura desapareció ante sus ojos. Más tarde, tras describir al desconocido, se concluyó que se trataba del capitán Loft. En otro vuelo, una azafata juró haber visto al ingeniero Repo en la cocina del avión. El supuesto espectro le dijo con calma: «Tengan cuidado con el fuego en este avión». Minutos después, se descubrió un problema eléctrico que podía haber provocado un incendio. Para los testigos, no quedaba duda. Los espíritus de los fallecidos estaban de algún modo protegiendo a los vivos. La leyenda fue creciendo a medida que más historias circulaban entre el personal de Eastern. Curiosamente, nunca hubo reportes de estas apariciones en aviones que no tuvieran piezas rescatadas del vuelo 401. Era como si los espíritus estuvieran ligados a esos restos materiales de la tragedia. Con el tiempo, los rumores llegaron a la prensa y a investigadores paranormales. Algunos consideraron que se trataba de simples alucinaciones, producto del estrés del trabajo aéreo y del recuerdo traumático del accidente. Pero el número de testimonios y la consistencia de las descripciones hicieron que la historia se volviera imposible de ignorar.
En las cumbres heladas de los Andes circula una de las leyendas más inquietantes de la aviación. Varios pilotos, tanto comerciales como militares, han asegurado ver en pleno vuelo un avión antiguo, imposible de pasar por alto, pero también imposible de explicar. Lo describen como un modelo de la Segunda Guerra Mundial, con insignias descoloridas y un fuselaje metálico cubierto por el desgaste del tiempo. El avión aparece de repente en medio de las nubes, sin previo aviso en los radares ni señal alguna en los sistemas modernos de navegación. Se desliza en un silencio absoluto, sin el rugido de motores que debería acompañar a una máquina de esa magnitud. Los pilotos que lo han visto aseguran que, a pesar de su cercanía, no escucharon ni un solo sonido. Lo más desconcertante es que cuando los controladores aéreos reciben el aviso de estas apariciones, nunca encuentran nada en las pantallas de monitoreo, ningún eco de radar, ningún registro de vuelo, como si el aparato jamás hubiera existido. Para quienes lo observan, sin embargo, la visión es tan real que incluso han intentado maniobrar para evitar colisiones. Algunos testigos cuentan que se logra ver a través de las ventanillas siluetas inmóviles, sombras uniformadas que parecen pertenecer a otra época. Pilotos con cascos de cuero, gafas de aviador y chaquetas militares, mirando hacia adelante, congelados en un viaje eterno. Otros aseguran que, al acercarse demasiado, el avión se disuelve lentamente entre la niebla, como desintegrándose en el aire. Nadie ha podido explicar de dónde surge este misterioso aparato. Hay quienes piensan que podría ser un bombardero o un avión de transporte militar que desapareció en los años 40, quizá durante alguna misión secreta, y que jamás fue encontrado en la cordillera. Otros creen que se trata de una ilusión colectiva, producto de la tensión que implica volar sobre uno de los terrenos más peligrosos del planeta. Pero la consistencia de los relatos mantiene viva la leyenda. Varios capitanes, con décadas de experiencia y reputaciones impecables, han coincidido en los detalles. Las insignias antiguas, el color metálico ennegrecido, el silencio sepulcral. La posibilidad de que todos inventen lo mismo parece, cuando menos, improbable. Con el paso de los años, la historia del avión fantasma de los Andes se ha convertido en un relato compartido en reuniones de pilotos, un secreto a voces dentro de la aviación sudamericana. Algunos lo mencionan en tono de broma, otros con absoluto respeto. Pero todos saben que si un día, en medio de la nieve y el viento, aparece aquella silueta metálica en el horizonte, no se trata de una visión cualquiera, porque en los Andes, dicen, todavía surca los cielos un avión que nunca llegó a su destino y que tal vez nunca lo hará. Un espectro de acero atrapado en el tiempo, condenado a volar eternamente entre las montañas. En los cielos gélidos de Alaska, donde las tormentas y la nieve convierten cada vuelo en un desafío, existe una leyenda que pone los nervios de punta incluso a los pilotos más experimentados. Se habla de un avión comercial que aparece de la nada, con sus luces encendidas y una ruta que no coincide con ningún plan de vuelo registrado. Los relatos coinciden en un detalle inquietante. Al intentar comunicarse por radio, jamás hay respuesta. El silencio es absoluto, como si aquella aeronave surcara los cielos desconectada de toda frecuencia conocida. Algunos pilotos aseguran que, cuando logran acercarse lo suficiente, lo que ven es aún más perturbador. Las ventanas del avión, iluminadas tenuemente desde dentro, revelan filas de asientos vacíos. Ninguna silueta de pasajeros, ninguna figura de tripulación. Solo un vacío absoluto, como si se tratara de un cascarón metálico condenado a volar eternamente. La leyenda sostiene que este avión fantasma podría ser uno de los tantos vuelos desaparecidos en los años 50, una época en que la aviación sobre Alaska era peligrosa y poco controlada.
Varias aeronaves fueron tragadas por tormentas, fallas mecánicas o las montañas heladas, sin que jamás se encontraran restos. El mito dice que esta aeronave perdida no se resignó a caer en el olvido. En lugar de descansar bajo la nieve, habría quedado atrapada entre dimensiones, condenada a seguir su trayecto una y otra vez, buscando un aeropuerto que ya no existe. Los controladores aéreos han recibido reportes de pilotos que juraron ver en el radar un eco extraño, solo para que desapareciera segundos después, como si se esfumara en el aire. En algunos casos, las luces del avión fueron vistas cruzando el cielo nocturno, pero al intentar ubicarlo, nunca hubo registro en los sistemas. Los más supersticiosos creen que quienes lo ven están recibiendo una advertencia, una señal de que en los cielos de Alaska siempre hay fuerzas que desafían la lógica y que no todo lo que surca el aire pertenece al mundo de los vivos. Así, la historia del vuelo fantasma de Alaska ha pasado de boca en boca, creciendo con cada testimonio. Un avión que parece buscar eternamente su destino, iluminando las noches polares con una presencia imposible de explicar. Y cada vez que un piloto cruza esas rutas solitarias, no puede evitar mirar al horizonte, temiendo que entre la niebla y las auroras aparezca, silencioso y vacío, el fantasma de un vuelo que nunca logró regresar. El aeropuerto de los Rodeos, hoy conocido como Tenerife Norte, guarda uno de los capítulos más oscuros en la historia de la aviación. El 27 de marzo de 1977, dos aviones Boeing 747 colisionaron en su pista envuelta en niebla, dejando más de 500 víctimas mortales. Fue un accidente devastador que convirtió aquel lugar en escenario de dolor y desesperación. Con el paso de los años, los relatos que rodean a los rodeos han dado vida a una de las leyendas más inquietantes de la aviación. Trabajadores de mantenimiento, guardias y personal del aeropuerto aseguran que, en determinadas noches, el ambiente cambia, como si la tragedia se repitiera en ecos invisibles. Uno de los testimonios más frecuentes habla de pasos que resuenan en los pasillos vacíos, pasos que parecen seguir a quienes realizan rondas nocturnas. Sin embargo, al mirar atrás, no hay nadie. El eco de esos pasos, aseguran, se intensifica cuando la niebla cubre la pista, como si las almas atrapadas regresaran a buscar un vuelo que jamás terminó. También se han reportado murmullos indescifrables, conversaciones apagadas que parecen provenir de multitudes invisibles. Algunos los describen como diálogos entre pasajeros, otros como susurros de angustia que cesan de golpe cuando alguien se acerca. Más estremecedor aún son los relatos de quienes afirman haber visto figuras humanas vestidas con ropa de los años 70, hombres con trajes de esa época, mujeres con vestidos largos, incluso niños que caminan desorientados, todos con la mirada perdida, como si aún deambularan buscando el avión que debían abordar. Un trabajador de mantenimiento aseguró que, en una noche especialmente densa de niebla, vio a un grupo de personas paradas al borde de la pista. Pensó que eran intrusos, pero cuando se acercó, aquellas siluetas comenzaron a desvanecerse hasta desaparecer en la bruma. Los vigilantes nocturnos también han contado que, en algunas ocasiones, al pasar cerca de los hangares, sienten un frío inexplicable y escuchan lo que parecen llantos apagados, una mezcla de dolor y desesperación que les eriza la piel al instante. Aunque oficialmente nadie del aeropuerto reconoce estos fenómenos, entre los empleados circula la idea de que los rodeos es un lugar marcado por la tragedia. Muchos evitan transitar solos por ciertas áreas, especialmente cuando la niebla cae espesa, temiendo encontrarse con aquello que no debería estar allí. Así, el aeropuerto de Tenerife Norte
no solo carga con la memoria del peor accidente aéreo de la historia, sino también con una atmósfera que para muchos permanece impregnada de los espíritus de quienes nunca pudieron despegar. Una herida en la aviación que, según dicen, sigue sangrando en silencio entre la niebla. En la década de los años 80, un extraño caso comenzó a circular entre radioaficionados mexicanos. En diferentes ocasiones, quienes pasaban noches enteras explorando frecuencias aseguraron haber escuchado una transmisión desconcertante. La voz de un piloto que pedía permiso para aterrizar en territorio mexicano. A primera vista, aquello parecía normal. La señal se escuchaba clara, con los códigos de identificación correctos y un tono de urgencia propio de una situación real. Sin embargo, al revisar los datos, descubrieron que el vuelo al que correspondía esa transmisión había sido registrado en 1955. Se trataba de un avión de pasajeros que, según los archivos, nunca llegó a su destino. Había desaparecido en circunstancias misteriosas, dejando tras de sí únicamente especulaciones y la incertidumbre de las familias que jamás recibieron respuestas. Los radioaficionados, intrigados, acudieron a aeropuertos cercanos para verificar la información. Los controladores aéreos no encontraron nada en los radares, ningún avión, ninguna señal de aproximación. Solo las voces captadas en aquellas viejas frecuencias abiertas. Lo más aterrador fue que la transmisión no ocurrió una sola vez. Con los años, se repitió en distintas fechas, como si aquel vuelo fantasma siguiera intentando establecer contacto. En todas las ocasiones, las palabras eran casi idénticas. Un pedido de autorización para aterrizar, seguido de un silencio absoluto. Algunos de los testigos juraron que la señal tenía un timbre extraño, como si proviniera de una radio antigua, con ese ruido característico de las comunicaciones de mediados del siglo XX. Una voz atrapada en el tiempo, repitiendo eternamente el mismo mensaje. Los más escépticos creen que todo se debió a una interferencia, un cruce de frecuencias o una repetición accidental de antiguas grabaciones. Sin embargo, nunca se encontró evidencia técnica que lo explicara de forma convincente. Para quienes creen en lo sobrenatural, lo ocurrido fue otra prueba de que hay tragedias que no se borran, que los cielos de México aún guardan ecos de vuelos perdidos, atrapados en una especie de bucle eterno, intentando llegar a un destino que ya no existe. Hoy en día, los veteranos de la radio siguen recordando aquel suceso con respeto. Algunos afirman que, en noches específicas, aún es posible captar la misma llamada, la de un piloto desaparecido décadas atrás, rogando por un aterrizaje seguro en una pista que nunca verá. El caso del vuelo fantasma en México se mantiene como una de las historias más enigmáticas de la aviación del país. Una voz que regresa del pasado, atravesando el tiempo y la estática, para recordarnos que no todos los vuelos llegan a tierra,